Hola, ¿qué tal? Soy Magalí Turkenich y trabajo en la Dirección de Investigación, Innovación y Promoción del Desarrollo con Perspectiva de Géneros del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Estamos trabajando junto a la Subsecretaría de Contenidos Públicos de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública en esta nueva edición de Crear Videojuegos con Perspectiva de Géneros y Diversidad. Hoy les vamos a trabajar en la segunda capacitación en la que vamos a abordar el tema de la violencia de género, las masculinidades y las representaciones en los videojuegos. El contenido que hemos estructurado en 3 partes. La primera de ellas vamos a trabajar sobre conceptos básicos de violencia de género y masculinidades. En la segunda vamos a ver algunos ejemplos de esas masculinidades y las violencias de género en los videojuegos, y en la tercera vamos a preguntarnos, a elaborar ciertas preguntas para pensar cómo erradicar la violencia de género y poder abrir espacio a masculinidades diversas en los videojuegos. Vamos a empezar por algunos conceptos básicos de violencia de género y masculinidades, pero antes de hablar de violencia de género, debemos comprender que se trata de un fenómeno que es inherente al sistema en el cual vivimos. Quizás escucharon muchas veces hablar de un concepto, de algo que se llama patriarcado, pero ¿a qué nos referimos cuando decimos patriarcado? ¿Qué es eso que llamamos patriarcado? En principio, patriarcado es el sistema social, político, cultural y económico en el que vivimos. Se basa en la supremacía de los varones y su capacidad del ejercicio del poder como autoridad. El sistema impone que las diferencias de género son motivo de desigualdades, es decir, configura relaciones asimétricas de poder que benefician a unos sobre otras, otros u otros, y esto genera una situación de desigualdad que está en la base de las diferentes formas de violencia contra las mujeres. Es decir, el patriarcado se caracteriza en primera instancia por los privilegios de las masculinidades hegemónicas y las desventajas y potenciales riesgos o violencias que viven las mujeres y también las masculinidades subalternizadas, como por ejemplo los varones gays, varones trans, varones pobres, rurales, de pueblos originarios, etc. Este orden es naturalizado, está socialmente legitimado, es decir, nunca nos los cuestionamos, pensamos que es natural vivir de este modo y le quitamos esta dimensión histórica, ¿sí? Recién aludimos a un concepto que es el de masculinidad hegemónica. ¿Qué significa masculinidad hegemónica? En principio, pensemos en esto, el término de hegemonía. Hegemonía significa que es un modelo que domina sobre el resto. Entonces, la masculinidad hegemónica es una forma que abarca estereotipos sociales, tradicionales, que se asocian a la idea de varón. Y habitualmente se refiere a un varón cis, heterosexual, blanco y de clase media o alta. Las características de este modelo, que son un varón fuerte, racional, proveedor, se asocian popularmente con la idea de macho, ¿sí? Pero no tenemos que olvidarnos que se trata de un modelo, es un estereotipo más que sostiene un ideal, un deber ser, algo a lo que hay que llegar a ser, y como tal nadie puede alcanzar su completitud. Este modelo de masculinidad hegemónica tiene mandatos. Vamos a ver un poquito de qué se trata estos mandatos, esta forma de ser varón que nos pide el sistema. En principio, el mandato de la heterosexualidad. Ser heterosexual se va configurando desde el nacimiento mismo, desde la crianza, y tiene que ver con, por ejemplo, la elección de vestimentas, los juegos, los juguetes, y que eso se va afianzando a lo largo de la vida y se va llevando a cabo una influencia destinada a prevenir cualquier interés que se aleje
de ese mandato, de ese comportamiento, porque todo aquello que se aleja de ese ideal es catalogado como femenino. Y muchas veces habrán escuchado decir, ah, esto es de nena, los varones no lloran. ¿Cómo es que no te gusta el fútbol? Ah, pero a vos seguro que te persiguen todas las chicas. Esto, digamos, esta idea de la heterosexualidad, al ser un mandato, se convierte en una obligación, ¿no? Y no a lo que realmente responde, que tiene que ver con la orientación del deseo y el afecto. Y al plantearse como algo obligatorio, genera sufrimiento en quienes no responden a esa obligación. Por ejemplo, la comunidad LGTB y más, y sus familias, ¿sí? Donde se generan situaciones de hostigamiento, de persecución, de discriminación, de estigmatización, es decir, una violencia social. Otro de los mandatos asociados es el mandato de ser proveedor. Es decir, los varones están sujetos al rol de la obtención de recursos económicos para sostener a su familia. Y ese rol funciona como una medida de éxito, ¿sí? De éxito, de dignidad, de autoestima para los varones y también como una validación del poder. Por ejemplo, esta idea de yo soy el que paga las cuentas, por lo tanto aquí se hace lo que yo digo. También este mandato, el de ser proveedor, genera aparición de conflictos frente a, por ejemplo, la posibilidad de que en un hogar heterosexual, sea la mujer la que genera el ingreso económico, mayor ingreso económico que el varón, ¿sí? O incluso que el varón esté desempleado y sea el único sostén la mujer. Otro de los mandatos tiene que ver con ser fuerte. Se espera que los varones cuenten con una fortaleza no solo a nivel físico, sino también emocional. Entonces, esto de expresar los miedos o las emociones, como la tristeza, la ternura, está vedado para los varones de algún modo. Esto de llorar o de mostrar cariño, un abrazo o demás, suele ser sancionado como un signo de debilidad femenina. Otro de los mandatos, el cuarto mandato que vamos a ver, es el de la independencia, ¿sí? Esto que el pedido de ayuda parece como el último recurso. Todo debe resolverse por uno mismo y sin depender de nadie. Y eso muchas veces habrán escuchado esta idea del pollerudo o el dominado, a aquellos que para tomar una decisión lo dialogan con sus parejas y entonces sus pares lo sancionan desde ese modo o lo burlan desde ese modo. El quinto mandato que estamos aquí viendo es el de ser valiente o tener coraje, que en sí mismo, por supuesto que no es malo, pero el tema es que se convierte en una obligación, ¿no? Se está obligado a ser valiente o a tener coraje. Y eso provoca que en muchas ocasiones aparezcan comportamientos que son un peligro para los propios varones y también para otras personas. Y entonces vemos situaciones de peleas en distintos ámbitos, en peleas callejeras o actitudes de imprudencia en distintos espacios. También tenemos el mandato de ser potentes. Se espera que, y esto aquí nos estamos refiriendo específicamente a las relaciones sexoafectivas, ¿no? Como un ejemplo, se espera que sean activos, que avancen, que son los que todo el tiempo están deseosos de tener relaciones sexuales, que conquistan y se levantan a las mujeres, ¿no? Y cuando más son las conquistas, mejor catalogado está en su grupo de pares y donde aparece como una virtud la cantidad de relaciones que se sostienen y no se considera muchas veces la calidad de las relaciones afectivas. Y entonces, ¿por qué es importante revisar ese modelo de masculinidad hegemónica? Bueno,
Primero eso, porque aparece como una obligación y todo aquel que se corre de esa obligación es tildado como una persona que no es normal, no entra dentro de la norma, ¿no? Y además porque el ejercicio de esa construcción de esa masculinidad constituye la base para el desarrollo de múltiples desigualdades y violencias hacia otras personas, especialmente la violencia de género. Bien, pensemos ahora qué es la violencia de género. ¿Sí? En principio, ¿qué entendemos por violencia? Y violencia podemos reconocer al odio, los golpes, el daño, la discriminación, la culpabilización, el aislamiento, el abuso sexual, la desvalorización, el desprecio, el femicidio, el transfemicidio. Y como podemos ver, hay distintos tipos de violencia, ¿sí? En nuestro país tenemos una ley que define la violencia contra las mujeres, que es la ley 26.485, que se llama Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales. Y en la letra de esa ley define la violencia contra las mujeres como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y que esté basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, como así también su seguridad personal. Y dentro de esto también quedan comprendidas estas violencias que son perpetradas desde el Estado o por sus agentes del Estado. Como podemos ver, en esta ley y en esto que acabamos de decir, hay diferentes tipos y modalidades de violencia de género. Con tipos nos referimos a las formas o a las características de esa violencia y del daño y perjuicio que produce. Y a las modalidades se refiere a los ámbitos en los que esos vínculos tienen lugar y cuáles son las particularidades, las responsabilidades y las formas de responder en cada caso. Entre los tipos de violencia podemos encontrar la violencia psicológica, la sexual, la física, la económica y patrimonial, la simbólica, la política, ¿sí? Por ejemplo, la psicológica es cuando se afectan las emociones y se lastima la autoestima y, por ejemplo, puede darse a través de amenazas, humillación, aislamiento, control. La sexual tiene que ver con esto de afectar la libertad de decidir sobre su vida sexual y reproductiva. Entonces, la presión, la violación, el acoso. La física es cuando se lastima el cuerpo de la mujer o se la pone en riesgo, con empujones, pellizcos, golpes. La económica es cuando se perjudican los recursos económicos y se limita la libertad, hay un control del dinero, por ejemplo, o la simbólica es la que está muy extendida o en todo, está en la base de todas las violencias y que tiene que ver con mensajes o valores que colocan a la mujer en una posición de inferioridad, y lo podemos ver en la tele, en las publicidades sexistas, en los comentarios, en el humor, en distintos ámbitos. En la tele, digo, en las publicidades, en las novelas, en los programas de entretenimiento. Y estas modalidades, podemos ver aquí la violencia doméstica, que es la que se ejerce principalmente por un integrante de grupo familiar, en general suelen ser las parejas. La violencia institucional, que es ejercida por agentes de organismos públicos y que dificultan el acceso a políticas públicas, como por ejemplo maltratar, excluir o negar el acceso a la salud o a la educación. La laboral, cuando se da en el ámbito del trabajo, como el acoso, el maltrato, un salario menor a igual trabajo entre distintas personas. Violencia contra la libertad reproductiva, que es cuando se afecta el derecho de decidir sobre aspectos reproductivos, en tener hijos o no, cuántos, cómo. La violencia obstétrica, que es ejercida por el personal de salud y que afecta los derechos reproductivos de las mujeres y no se las considera en las decisiones
y se las maltrata. La mediática, cuando en los medios de comunicación masivos se difunden mensajes estereotipados que fomentan la discriminación, ¿no? Y otra vez tenemos aquí las publicidades y el contenido sexista de programas. La violencia en el espacio público, cuando se ejerce, por ejemplo, en la plaza, en la calle, en los medios de transportes, o la violencia público-política, que se da de distintos modos, que puede ser en el acceso, en la invisibilización de las mujeres en la política, la obstrucción del acceso a un cargo público o silenciar su palabra. Hay formas de violencias que son explícitas y otras que son implícitas, es decir, hay algunas que las podemos ver y otras que aparecen como subterráneas, que son invisibles, que sin embargo están absolutamente arraigadas en nuestras relaciones. Que son la base. Esto se llama el iceberg de la violencia. Hay cuestiones que no se ven y otras que aparecen y que son visibles. Si empezamos por la base de este iceberg, que es el que va sosteniendo todas esas que después vamos a poder ver con mayor facilidad, podemos ver estas formas sutiles de violencia que se dan a través de los micromachismos, ¿no? Con el humor sexista, controlar la publicidad, el control, la invisibilización, el lenguaje sexista. Después vienen situaciones de humillación, desvalorización, ignorar, despreciar, chantaje emocional, culpabilizar, y lo más visible que tiene que ver con los travesticidios, el femicidio, el transfemicidio, la agresión física, la violación, el abuso sexual y las amenazas. Y a propósito de esto que venimos comentando, queremos destacar que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación elaboró y puso en marcha durante el año 2020 y que ahora se están instrumentando sus programas, el Plan Nacional contra las Violencias por Motivo de Género, y este plan establece acciones y políticas de prevención, asistencia, protección y reparación de violencias por motivos de género, no solo como para las mujeres, sino también para la población LGBTI+, y es por eso que esta edición del CREAR forma parte del Plan Nacional Argentina Unida contra las Violencias de Género. Si quieren conocer más sobre este Plan Nacional, pueden encontrar todas las medidas que se están llevando adelante en los distintos canales de comunicación que disponemos. Ahora bien, ¿cómo vemos esto ejemplificado, la idea de masculinidad y la violencia de género en los videojuegos? ¿Cómo se representan? Bueno, en general, lo que vemos en los videojuegos son personajes masculinos que son carentes de sentimientos o súper musculosos y que responden a estos mismos cánones de ser fuertes, una fuerza bruta y a la destrucción. También otra de las cuestiones que caracterizan a estos personajes que tiene que ver con su vestimenta, que normalmente está adecuada al propósito que tienen que cumplir. Y no, como vimos en la capacitación 1, lo que pasa con los personajes femeninos, ¿sí? Que en general tienen vestimentas que hipersexualizan sus cuerpos y, bueno, cuestiones que ya trabajamos y que vamos a volver en un ratito. Lo que podemos ver son ciertos arquetipos masculinos que se ven representados en los videojuegos. Por supuesto, cuando hablamos de arquetipos, hablamos de modelos, y estos son solo ejemplos, ¿no? Que podemos después pensarlos en otros, en cómo se van materializando de diferentes formas en distintos videojuegos. En principio tenemos a rescataprincesas, que son personajes que se encargan de rescatar a una princesa y que le otorgan a ella un papel secundario o es un mero trofeo para la aventura, ¿sí? Si bien en los últimos años eso fue cambiando y la princesa tiene un poquito más de protagonismo, continúa siendo un papel secundario. Y entonces tenemos como ejemplo a Mario, de la saga de Mario Bros. Y también tenemos a Booker DeWitt, ¿sí? Que es un hombre brusco, sin escrúpulos, que incluso intercambia a su hija como si fuese un objeto o una mercancía.
¿sí? En un momento de la saga. Y tenemos a Iko y su relación con Yorda, que ella es débil, él la rescata y la protege. Tenemos también el antihéroe, ¿sí? Que poseen alguna adicción o perdió a un ser querido y que se caracteriza por ser frío, calculador, carente de sensibilidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Max Payne, a quien asesinan a su esposa y a su hija bebé, y allí comienza la saga, o a Michael de Santa, de GTA V, que es retirado, jubilado, es infeliz, se siente miserable, parece tenerlo todo, pero en realidad es un frustrado, es un aburrido, ¿sí? Es tomador, toma whisky porque es su único desahogo. O a Sam Fisher de Splinter Cell, que también se hace cargo de su hija recién cuando su ex mujer muere, ¿sí? Y su hija es su debilidad. También tenemos al arquetipo del Vengador, y seguimos con estos mandatos de ser débil, ser valiente, ser fuerte. Y este Vengador es aquel personaje que actúa por simple venganza y justifica sus acciones a través de ella, ¿no? De la venganza. Matar es la forma de vengarse y no importa cuántas personas aniquilen. Y acá tenemos a Kratos de God of War, también asesina a su esposa y a su hija, y ese es el inicio, ¿no? Que incluso más tarde el dios de la guerra describirá que ese acontecimiento, ese asesinato, es lo necesario para que Kratos sea el guerrero perfecto. Y también tenemos a John Marston de Red Dead Redemption. Si nos fijamos en el estereotipo masculino que se representa en los videojuegos, generalmente es este modelo de masculinidad hegemónica que desarrollamos y que responde al concepto de macho alfa. Seguimos con ejemplos, por ejemplo, Geralt de Rivia o Dante de Devil May Cry, o a Lincoln Clay de Mafia 3, a Duke Nukem. ¿Sí? Estos ejemplos, al igual que los anteriores, también tienen esta característica de que son musculosos, tienen un carácter difícil porque tuvieron una vida complicada o algo así, son supervivientes, solitarios y sí, estrictamente heterosexuales. Aunque no todos son así, también existen algunos protagonistas con corporalidades no hegemónicas, pero eso no quita que igual mantengan una característica que es la que tienen éxito con las mujeres. Esto, que podemos denominar como la cultura del macho, exalta determinados valores ligados a la visión de un mundo como una especie de gran juego donde el objetivo primordial es el dominio. ¿Sí? Se otorga un valor a la competencia, a la ansia por sobresalir y destacar por encima de los demás, a la necesidad de demostrar la fuerza y el valor, a este sentimiento de superioridad, necesidad de poseer, coraje, insensibilidad, el deseo de enfrentarse a otras personas y buscar situaciones de peligro, ¿sí? Estos valores son los que culturalmente se reconocen como algo positivo en el sistema patriarcal que describimos, ¿sí? Y por lo tanto no aparece como un problema representar a estos personajes bajo estas características. E incluso cuando se desea presentar a un personaje femenino como protagonista o jugable, lo que se hace es utilizar estos mismos valores masculinos para crearla. Y un caso que está bueno para comentar es el de Final Fantasy XV, que era un juego en el que solo iba a haber personajes masculinos, y a partir de cierta ruido que hizo eso, se pidió agregar mujeres y su director dijo que eso quebraría la confianza que existe entre ellos, ¿no? Que los distraería. Y además dijo que para que sean más sinceros y honestos es mejor que todos sean del mismo género.
Finalmente se terminaron agregando 2 personajes femeninos, pero no en el grupo principal. Porque y además eso refuerza el mito de que hombres y mujeres no pueden estar juntos sin mediar un deseo erótico entre ellos. Y ya que hablamos de eroticidad, me gustaría ahora que pensemos en esto de si existe la sexualización de los personajes masculinos. ¿Se acuerdan que en la capacitación 1 hablábamos de esta sexualización de los personajes femeninos? ¿Qué sucede entonces con los masculinos? Para comprender eso tenemos que tener en cuenta cuál es el público objetivo de los videojuegos y distinguir entre sexualización y fantasías de poder. La sexualización se da cuando, independientemente de la riqueza de su personalidad, los personajes son físicamente atractivos, con atributos más o menos exagerados, que siempre transmiten la sensación de ser objetos sexuales, ¿sí? Para satisfacer a un determinado público. Con fantasías de poder, por el contrario, digamos, lo que decimos es que obedecen a un ideal, a los mandatos de varón, ¿sí? Este varón hegemónico que venimos desarrollando. Se los presentan como fuertes, atractivos, heterosexuales, potentes, ¿sí? Con varios personajes femeninos dispuestos a tener relaciones sexuales con ellos. Y la única zona de tabú en el hombre se encuentra bajo el cinturón, así que el pecho y los brazos masculinos no amenazan la sexualidad de nadie. Entonces, esto de la sexualización masculina pasaría por poner énfasis y el enfoque en estos encantos de los varones de forma similar a como se hacen en los personajes femeninos, es decir, sacarlos en ropa interior, con pantalones de talle bajo o con pantalones ajustados. Pero entonces lo que vemos es que no hay en realidad una sexualización de personajes masculinos, porque básicamente lo que intentan representar es la fantasía de poder, es decir, el ideal, los mandatos. Quienes juegan quieren ser como ellos. Si muestran hombres sexualizados mostrando o insinuando su zona erótica, entonces se violaría la mirada masculina que tenemos interiorizada y resulta incómodo. Los medios dirigidos a hombres gays, por ejemplo, ya están explotando esta técnica. Y como la sexualidad o la sexualización, perdón, masculina solo aparece en un contexto homoerótico, no sorprende verla ausente de los videojuegos. ¿Y cómo aparece, por último, la violencia de género en los videojuegos? Podemos ver, por ejemplo, casos de violencia física. Y este es un ejemplo de Red Dead Redemption. El protagonista ve a una mujer que es golpeada, ¿sí? Y puede pagar por ella $200 a su abusador para detener el ataque. Sin embargo, pagando no, es asesinada de todas maneras. Y eso genera un motivo para que el protagonista se enfrente en una pelea con el abusador. Algunos juegos recompensan e incentivan esa actitud, al dejar que las mujeres asesinadas suelten dinero u otros ítems para que el jugador lo recolecte o añada en sus ahorros. Tenemos también ejemplos de GTA V o Saints Row the Third. También tenemos casos de violencia sexual. La violencia sexual es utilizada con mucha frecuencia como una especie de moneda narrativa para tratar de aumentar las apuestas emocionales o la tensión dramática para los jugadores, pero en general son eventos programados que se activan cuando el jugador ingresa a áreas particulares, no son eventos que formen parte principal de la historia, sino que están diseñados para que sean, que parezcan encuentros aleatorios o fortuitos, y están destinados a hacer que el mundo del juego aparezca más vivo, más impredecible o más creíble. Por ejemplo, en GTA V, desde el personaje jugable se es testigo de un abuso sexual de una mujer por 2 hombres al costado de una ruta. Entonces hay 2 opciones: matar a los agresores o simplemente ser testigo del abuso, convirtiéndose en cómplice por no hacer nada. Hay una escena también de Lara Croft
que es asaltada sexualmente y tiene dos opciones: matar a su agresor o morir. Y veamos los comentarios respecto a este caso de Lara Croft, ¿no? Estos son comentarios de usuarios, donde dicen, oh, la gente se queja de todo, esto no es ni de cerca una escena de violación, la gente está demasiado sensible. Y la verdad es que cuando hay varones que justifican que eso no es violación, no es más que la invisibilización del ataque sexual, ¿sí? Y no tenemos que olvidar que todo asalto sin consentimiento es abuso sexual. No se requiere solo la penetración. Entonces, lo que podemos ver es que la violencia contra las mujeres no se utiliza como parte de la trama principal, sino que esencialmente es una trama secundaria de relleno para poder hacer esta atmósfera de crimen y caos en estos universos, ¿sí? Pero lo que es preocupante es que muchas de estas situaciones no son contempladas como escenas de violencia de género por jugadores, o incluso por sus creadores, ¿sí? Asumiendo que se trata solo de escenas sexuales o de violencia, pero que no es violencia de género en sí. Otra de las cosas que podemos ver muy extendida es la violencia simbólica, y que es esta que nombrábamos hoy, que se encuentra naturalizada y que no suele ser identificada como tal por quienes la producen y por quienes reciben los mensajes. Es parte de lo que está permitido en nuestra cultura, ¿sí? Y por eso está presente en todos los demás tipos de violencia por motivos de género. Y este tipo de violencia consiste en la reproducción de la discriminación, desigualdad y dominación de las relaciones sociales a través de la difusión de mensajes, valores, íconos, signos, ¿sí? En otras palabras, lo que queremos decir es que mujeres y LGBTI+, no se sienten identificadas, incluso ven vulnerados sus derechos en la forma en que son presentadas en los videojuegos. Y por último, para terminar con este eje, quisiera nombrar este caso reciente de un femicidio que ocurrió en febrero, ¿sí? Son muy conocidas en general las amenazas y el acoso virtual a las videojugadoras, pero llama la atención este caso de femicidio de Ingrid Olivera Bueno da Silva, una chica de 19 años que era jugadora profesional del videojuego Call of Duty Mobile, que fue perpetrado este crimen a manos de este gamer Guilherme Alves Costa, un chico de 18 años, y que según los medios brasileños cuentan que el victimario confesó que era parte de una secta secreta y que invitó a Ingrid a participar y que ella se negó. Y que entonces decidió asesinarla porque se estaba atravesando en su camino. Pero además lo que hizo es que grabó un video del cadáver de la víctima y en donde se burla de ella y luego lo mandó por WhatsApp a sus compañeros de grupos con los que jugaba habitualmente, y fueron ellos quienes acudieron a las autoridades e hicieron público este asesinato. Y ahora, para terminar con este bloque, con esta capacitación, me gustaría que pensemos en algunas preguntas que podemos hacernos para pensar en videojuegos que estén libres de violencia de géneros y abiertos a masculinidades diversas. Y entonces, aquellas cosas que nos podemos preguntar, por ejemplo, son esto: ¿qué acciones y comportamientos predominan en la trama del videojuego? ¿Es matar, agredir, luchar, amar, expresar sentimientos, cuidar, competir, cooperar? ¿Quiénes son los protagonistas de estas acciones? ¿Hombres cis, mujeres cis, LGBTI+, ninguno? ¿Qué relaciones se establecen o narran en los videojuegos? ¿Son relaciones de amistad, sexuales, de conquista, de colaboración, de competencia, de rivalidad? ¿Entre quiénes se dan esas relaciones? ¿Entre hombres cis, entre mujeres LGBTI+, entre hombres y mujeres cis, entre todes? ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza preferentemente? ¿Lenguaje masculino? ¿Predomina el femenino? ¿Predomina el lenguaje inclusivo, no binario?
¿Cómo están caracterizados los personajes masculinos? ¿Podemos reconocer en esos personajes algunos de los estereotipos, los mandatos, los roles de masculinidad hegemónica que trabajamos? ¿Qué tipo de valores se exaltan en el videojuego? ¿Y quiénes encarnan estos valores? Se piensa en la competitividad, se otorga más valor a quien gana, la venganza está por encima de la justicia, la fuerza es exaltada para conseguir objetivos, la violencia está pensada como una estrategia, los estereotipos son roles de género, los otros son mis enemigos, hay cooperación, ninguno pierde, todos ganan, la justicia es un valor supremo, la solidaridad del grupo para avanzar, hay el diálogo como estrategia, está pensado sin estereotipos de roles de género, la diversidad es valorada, es aceptada, y por último, ¿se tienen en cuenta los sentimientos o las elecciones de los otros? Bueno, esperamos que con este video hayamos ayudado a pensar sobre estas cuestiones que tienen que ver con los mandatos de la masculinidad hegemónica y con la violencia de género. Y si están interesados en ampliar sobre estas cuestiones, los invitamos, les dejamos el listado de la bibliografía que hemos consultado. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en la